Bueno, pues nos vamos a ir a San Marcos, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Y en este día el Señor quiere que predique acerca de un tema que he titulado Orar sin ira ni contienda. El Señor quiere que nosotros, pues tengamos una vida de oración y una vida de oración fructífera. Esto significa una vida de oración en la cual todas nuestras oraciones son contestadas. Dice el Señor que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, que pidamos todo lo que queremos y nos será hecho. Y en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, las oraciones contestadas son el fruto que el Señor quiere que nosotros demos en abundancia, y con esas oraciones contestadas, nuestro Padre va a ser glorificado, nuestro Señor va a ser glorificado. Entonces, si es tan importante nuestra oración para el Señor, si es tan importante delante de Dios que nuestras oraciones sean contestadas, y para eso tenemos que permanecer, estar en el Señor Jesucristo, y que sus palabras permanezcan en nosotros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, que las oraciones sean contestadas. Es que el nombre del Señor va a ser glorificado. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar y hacerlo eficazmente. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cómo tienen que ser nuestras oraciones? Eficaces. Eficaces significa que aquello que oramos, por lo que oramos, nos es dado de parte de nuestro Padre Celestial. Pero para que nosotros podamos hacer este tipo de oración, nos vamos a ir primeramente a 1 Timoteo capítulo 2, después iremos a San Marcos, al capítulo 8. Vamos a ver que para que nuestras oraciones sean contestadas por nuestro Padre Celestial, pues nosotros tenemos que presentarnos delante de Él, levantar nuestras manos, y esas manos que levantamos a nuestro Dios tienen que ser santas, tienen que estar sin ira, o sea, tenemos que estar sin ira y sin contienda. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Esto significa que uno no puede estar, cuando va a orar delante del Señor, no debe estar airado. Uno no tiene que estar en contiendas. Entonces el Señor quiere que, en este mundo donde estamos, donde somos excitados para hacer lo malo, dice la palabra del Señor: no os excitéis en ninguna manera a hacer lo malo. Esto que significa que hay provocaciones, hay actitudes, hay comportamientos, hay conversaciones, hay cosas por medio de las cuales o con las cuales el diablo quiere que nosotros reaccionemos. El diablo busca con todas estas cosas y con la gente que nosotros reaccionemos a esas provocaciones. Pero el Señor no quiere que en nosotros haya una reacción negativa, inclusive cuando hay violencia contra nosotros. Ya no solamente violencia verbal, sino violencia física. El Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos,
que no tenemos que resistir al que es malo, el que quiera quitarnos la túnica, que le demos también la capa, el que quiera, pues llevarnos cargado una milla, que vayamos con el 2, y el que nos hiere en una mejilla, que le pongamos la otra. Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos excitados a hacer lo malo, seamos provocados a ira, reaccionemos, sino que el Señor quiere que nosotros en todo momento nos mantengamos en la actitud correcta para que nada estorbe nuestra comunión con Dios. Y cuando oramos por todos los hombres, porque en el capítulo 2 se nos exhorta a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones por todos los hombres, por los reyes y por los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces nuestro Dios quiere que nosotros estemos delante de Él intercediendo por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres. Aleluya. No hay hombre por el cual Dios no quiera que intercedamos. No hay hombre por el cual Dios no quiera que roguemos, que hagamos oraciones, que hagamos peticiones. Aleluya. Inclusive acciones de gracia. Tenemos que darle gracias también al Señor por los hombres, porque a cada hombre Dios le ha dado talentos naturales. A cada hombre le ha dado el Señor capacidades, cosas, para unas veces interesadamente y otras veces desinteresadamente, pues nosotros nos beneficiemos de lo que Dios le ha dado a cada hombre. Entonces hay hombres a los cuales el Señor le ha dado, pues ser empresarios y montan empresas que dan puestos de trabajo, que producen unos bienes de los cuales todos disfrutamos. Aleluya. Y hay otros que le ha dado el Señor la capacidad para desarrollar un trabajo con el cual también se beneficia las personas de ese trabajo. Entonces, hay que darle gracias al Señor por todos los hombres, por todos, sin excepción también, ¿no? Y orar delante del Señor también por todos los hombres. Entonces, para presentarnos delante del Señor por todos los hombres, uno tiene que haber quitado de su corazón todo lo que el enemigo quiere, precisamente a través de los hombres, que nosotros guardemos contra ellos. Entonces, alguien ha hablado mal de ti, se ha convertido en tu enemigo, y entonces el diablo quiere que tú tengas una reacción ante esas palabras de enemistad, de enojo, de ira, de pelea. Y el Señor no quiere que en ninguna manera nosotros seamos excitados a hacer lo malo. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que mostrar el amor que Dios nos ha tenido y el amor que Dios tiene por el mundo, ha tenido por el mundo, ¿no? Dice la palabra del Señor que Dios amó al mundo. ¿Qué hizo? Amó al mundo. Y no le tuvo en cuenta sus pecados, sino que se hizo hombre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ese espíritu de gracia que el Señor ha tenido para el mundo, ese espíritu de gracia que el Señor tiene para el mundo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy no se ha cerrado la puerta, el espíritu de gracia que el Señor quiere que tengamos para con todos los hombres. Es la misericordia que el Señor quiere que mostremos para con todos los hombres. Entonces, sabemos que el enemigo utiliza al hombre. Hay personas que se venden, que están entregadas, en los cuales opera el enemigo. Pero, por muy aborrecibles que sean, por muy malos que sean, por eso dijo el Señor, no resistáis al que es malo. Aleluya, no resistáis al que es malo. Por muy malo que sea, el Señor quiere que nosotros mostremos esa gracia, esa misericordia. Y
esto no quita, como dice la palabra del Señor, que nosotros nos guardemos. Siempre que podamos nos guardemos de esos hombres, nos guardemos de las personas que hacen lo malo. Pero esto no significa que nosotros en nuestro corazón tengamos que guardar nada contra ellos. ¿Lo hacen? Entonces, hay que guardarse de lo falso, hay que guardarse de lo que hacen mal, hay que apartarse de lo que hacen el mal, pero no, al mismo tiempo, no guardar nada en nuestros corazones. El médico tiene que tratar con los enfermos, con las personas que están malos, pero tiene que tomar sus precauciones de limpiarse, de estar bien limpio para no contaminar a la persona o a las personas a las cuales está tratando, y al mismo tiempo tiene que protegerse, tiene que guardarse para no contaminarse con las personas que trata. Está buscando el bien de las personas y tiene que limpiarse y al mismo tiempo tiene que guardarse. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que limpiar nuestros corazones. Dice el Señor que tenemos que purificar nuestros corazones. ¿Qué tenemos? Purificar nuestros corazones. Lavar nuestras manos, purificar nuestros corazones, acercarnos a Dios. Es algo que tenemos que hacer para nuestro bien y para el bien de todas las personas. Porque los hijos de Dios somos los que traemos la voluntad del Señor a esta tierra por medio de nuestras oraciones. Así que dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira, sin contienda. ¿Qué son manos santas? Pues manos santas son aquellas que están limpias de maldad, de haber hecho lo malo. Están limpias. Son manos que no han robado, manos que no han herido, manos que han sido entregadas al Señor. Porque la palabra santa significa apartada para Dios. Son manos que han sido entregadas al Señor para hacer buenas obras. Las obras físicas se hacen ¿con qué? Con las manos. Y también cosas espirituales se hacen mediante la imposición de las manos. Se sanan a los enfermos imponiéndole las manos y personas reciben dones y cosas de parte del Señor por medio de la imposición de nuestras manos. Entonces nuestras manos son para hacer buenas obras. Manos santas significan manos apartadas para Dios, manos entregadas para el Señor. Y manos que no han derramado sangre inocente, manos que no se han quedado con lo que no es suyo, manos que han hecho y hacen lo bueno. ¿Qué hacen? Lo bueno. Y esas manos son las que tenemos que elevar a Dios cuando oramos. Entonces el Señor quiere que levantemos manos. Las manos se pueden levantar para rendirse delante del Señor. Las manos se pueden levantar para alabar, para bendecir, para glorificar al Señor. Y nuestras manos también se pueden extender para pedir al Señor. Entonces, el Señor nos enseña en su palabra que a la hora de orar para recibir, lo mismo que un pobre cuando pide a alguien que le dé, extiende su mano. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Extiende su mano, en este caso a los hombres, porque espera recibir algo, porque quiere recibir algo. Pues de igual manera, cuando nosotros oramos, también debemos elevar nuestras manos. Entonces, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Muy importante esto. Las manos santas, que hemos explicado, y ahora sin ira, sin contienda. O sea, sin que en tu corazón tú estés enojado contra alguien. Aleluya. El enemigo que se opone a la voluntad del Señor y el enemigo que, es un hacedor de maldad. Y todos los que están con él son, pues eso,
hacedores de maldad, aleluya, pues son utilizados por el enemigo de esas personas para provocarte, para excitarte, para provocarte a hacer lo malo. ¿Entendemos? Entonces, no, dice el Señor, no te excites en ninguna manera a hacer lo malo. Gloria al Señor, en ninguna manera. Y el Señor lo dice, que no lo vamos a estar viendo ahora en la palabra del Señor, que no devolvamos, que no hagamos nada malo contra ninguna persona. Y es más, esa mancha, esa contaminación que el enemigo lanza sobre nosotros utilizando a esa persona, de esa contaminación tenemos que limpiarnos. Nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Esto qué significa? Que el diablo quiere ensuciarnos espiritualmente con espíritu y el diablo quiere ensuciarnos también con la carne, con el hombre. Entonces dice que tenemos que salir de en medio de ellos y que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Salid de en medio de ellos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Y dice la palabra del Señor, yo os recibiré y seréis para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Puesto que tenemos tales promesas, dice la palabra del Señor, limpiémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto significa, hermanos, que este mundo, el enemigo, utilizando a los espíritus inmundos y utilizando también a las personas, va a tratar de contaminarnos, va a tratar de ensuciarnos, para que nosotros no podamos acercarnos confiadamente delante del trono del Señor. Delante del Señor tenemos que presentarnos limpios por la sangre de Jesucristo, por la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo tenemos que presentarnos delante del Señor? Limpios. ¿Gloria al Señor? Lo mismo que para comer o para hacer cualquier otra cosa uno tiene que lavarse, tiene que estar aseado, tiene que estar limpio. Para estar en comunión con el Señor, nosotros tenemos que estar limpios. Y hay que limpiarse. Limpiémonos, dice la palabra del Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque tenemos la promesa de que Dios va a habitar en medio de nosotros y nosotros somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de esta manera es que tenemos que extender nuestras manos a Dios. Hemos dicho levantar nuestras manos para alabar y bendecir al Señor. Aleluya. Y también elevar nuestras manos delante del Señor. Cuando pedimos a los hombres, ponemos la mano así, porque los hombres están ¿dónde? En la tierra. Cuando queremos recibir algo de nuestro Padre que está en los cielos, tenemos que poner las manos hacia arriba, esperando recibir, pidiéndole al Señor lo que queremos recibir. Gloria al Señor. Entonces, tenemos un Dios al cual podemos pedirle y Él nos va a dar. Todas las buenas dádivas, todas las cosas buenas, descienden del Padre de las luces y las recibimos mediante la oración. En San Marcos capítulo 11, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 22, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hemos dicho en ocasiones que hay dos maneras de estar en paz con las personas. Una es que te paguen lo que te deben, otra es que tú perdones a tus deudores. Y hay dos maneras de estar en paz con el Señor. Una, que tú hagas las cosas correctamente, o sea, que cumplas con tu deber. Y otra manera de estar en paz con el Señor es que el Señor nos perdone. Aleluya. Entonces, el Señor dice que cuando vamos a orar, cuando estamos sirviendo al Señor y vamos a acercarnos a Él y vamos a recibir de parte de Él respuestas, ya sea que hablemos, ya sea que oremos, tenemos que tener fe de Dios. ¿Qué tenemos que tener? Fe de Dios. Aquí dice fe en Dios. En el original dice fe de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor donde no hay estorbo, de esa relación con el Señor viene el que Dios nos habla, el que Dios nos da la fe, nos llena de fe. Unas veces es para hablarle al monte, otras veces es para pedir. Pero estamos hablando de orar. ¿De qué estamos hablando en este día? De orar. No estamos hablando de decirle al monte, sino que estamos hablando de orar para recibir. Dice en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, hemos dicho que tenemos que levantar las manos pidiendo, ¿no? Cuando pedimos a los hombres, extendemos las manos para que el hombre nos dé. Y cuando extendemos nuestras manos al cielo, estamos pidiéndole al Señor y estamos esperando de parte del Señor. Esas manos tienen que estar limpias. Esas manos tienen que ser santas. Aleluya. Tienen que estar completamente limpias de ira y de contienda. Y esto es lo que dice el Señor aquí. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué nos vendrá? Todo. Todo lo que pidiéramos orando. Todo lo que sea conforme a su voluntad. Todo lo bueno. Todo lo agradable. Todo lo perfecto. Eso se lo pedimos al Señor y eso nos viene. Ahora, ¿cómo tiene que estar nuestro corazón delante del Señor? Dice la palabra del Señor en la tercera de Juan, que no lo vamos a ver, que nuestro corazón no nos tiene que reprender. O sea, que nuestra conciencia, nuestro corazón, no nos tiene que reprender. Esto que significa que, bueno, pues cuando nos acercamos a Dios, el Señor nos muestra lo que hay en nuestros corazones, si es correcto o no es correcto. El salmista dice que viendo la prosperidad de los malos, viendo la gente que hacía mal y las cosas que tenían la gente que hacía el mal, pues dice que él decía, en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos, en vano he limpiado mi corazón, decía. Aleluya. Y dice que era como un mulo sin entendimiento. Era una persona que decía esas cosas sin entendimiento. Pero al entrar a la casa del Señor, al acercarse al Señor, al acercarse a la presencia del Señor, él entendió el por qué hay personas que hacen lo malo y tienen cosas materiales. Tienen cosas materiales. Muchas veces las grandes fortunas, detrás de las grandes fortunas, pues siempre ha habido y hay, desgraciadamente, pues una manera de enriquecerse ilícitamente. Esto no significa que todas las grandes fortunas se hagan así, pero en muchas de las grandes fortunas, de los grandes nombres de empresas y de los grandes nombres de
de personas ricas, personas que están, pues si uno escarba, si uno, se mete al origen, pues encontramos que personas que tienen cortijos y tienen tierras aquí mismo en Andalucía, pues algunos de ellos vienen del tiempo de los bandoleros y otros bandoleros, otra gente que han tenido formas ilícitas de enriquecerse, de tener cosas. Y eso es lo que veía este hombre. Y él decía, en vano he lavado mis manos, en vano he purificado mi corazón. Cuando entró en la casa de Dios, entendió. Cuando nos acercamos al Señor, entendemos cómo es que estamos. Aleluya. Y es ser ahí, cuando estamos en oración, donde el Señor nos indica, cuando tú vas a tener oración con el Señor, donde el Señor te indica, el Señor te muestra a quién tienes que perdonar, de qué te tienes que limpiar. A veces tienes que pedir perdón por ti mismo, por ti misma. Otras veces tienes que pedir perdón también. O sea, tienes que decirle al Señor que tú perdonas a esta persona, que perdona esas palabras, que perdonas eso que te han hecho, que tú perdonas de todo corazón a esa persona. Porque lo peor no es el golpe en la mejilla, la herida en la mejilla. Aleluya, porque la herida en la mejilla, bueno, te produce un moratón o te produce un corte. Eso se va sanando, se va borrando. A lo mejor queda una pequeña cicatriz. Pero las heridas en el corazón herido, las heridas en el corazón, esas cosas son más difíciles de sanar. ¿Sí? Más difíciles de olvidar. Entonces el Señor quiere que cuando nos acercamos a Él, al que nos hirió en la mejilla, aleluya, la mejilla se pondrá bien, el Señor la sanará, inclusive borrará la cicatriz. Al que nos hirió en la mejilla, nosotros no le guardamos absolutamente nada. Aleluya, el malo no tiene en nosotros absolutamente nada. Que usó a ese hombre malo, a esa mujer mala, que el Señor lo perdone. A ese hombre, a esa mujer, aleluya, como hizo con Pablo, Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, que los entraba en sus casas, se los llevaba presos, les obligaba a blasfemar. Cuando los mataban, él mismo daba su voto para que los mataran. Y sin embargo, Saulo de Tarso fue llamado a misericordia, recibió misericordia de parte del Señor. Gloria al Señor. Y los hermanos que antes eran perseguidos por él, oían: aquel que nos perseguía, ahora predica la fe. Gloria al Señor. Ahora predica la fe. Si Ananías, en Damasco, que era un siervo del Señor, y que sabía quién era Saulo de Tarso, y que sabía que iba a Damasco precisamente a hacer lo mismo que había hecho en muchos otros lugares, hubiese dicho al Señor: Señor, yo no voy a predicarle a este hombre, yo no voy a ministrarle a este hombre. Entonces, Ananías, hermanos, que sabía quién era aquel personaje, que sabía quién era Saulo de Tarso, estaba delante del Señor y el Señor le mostró que ese que perseguía, ese que maltrataba, ese enemigo de la iglesia, enemigo de Jesucristo, era para el Señor un instrumento escogido. Cuando Saulo de Tarso estaba, como escribe en la epístola, bajo la corriente de este mundo, cuando en Saulo de Tarso operaba
el espíritu de desobediencia, el espíritu del diablo, odiaba a muerte. ¿Qué hacía? Odiaba a muerte, perseguía a muerte. Pero fue llamado por el Señor. El Señor tuvo misericordia. El enemigo de hoy puede ser el hermano de mañana. Gloria al Señor. Y bueno, de todas formas, aunque no se convirtieran, tenemos que gastar cuidado con nuestro corazón. Entonces dice que el Señor quiere que nuestras oraciones, todo lo que nosotros pidamos en oración creyendo, nos será hecho. En el momento en que pedimos, nos es hecho. A veces tarda un poquito más, otras veces inmediatamente, pero todo lo que nosotros pidamos en oración, nos será hecho. ¿Y cuándo estéis orando? ¿Cuándo? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Hemos dicho que la palabra perdonar significa soltar. Entonces, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En Santiago capítulo 3 se nos dice: hermanos, todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Muchas veces. Con la boca. Decimos cosas que no son correctas. Hacemos cosas. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende de palabra, es un varón perfecto, que sabe gobernar todo su cuerpo. Aleluya. Pero mi pregunta es, ¿todos somos ya perfectos? Somos perdonados. Todavía no somos perfectos, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, si todos ofendemos muchas veces, esto significa que Dios ve nuestras ofensas y nos perdona cuando le pedimos perdón. Pues de igual manera, el Señor quiere que cuando estemos orando delante de Él, ese mismo espíritu de gracia que Él tiene para con nosotros, ese mismo espíritu de perdón, de misericordia que Él tiene para con nosotros, es el que Dios quiere que tengamos también para con todos los hombres. ¿Para cuántos? Para con todos los hombres. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La vida de oración se puede hacer infructuosa. El ayuno y la oración puede ser un ayuno y una oración que no consiga nada de parte del Señor cuando no pedimos correctamente. Cuando no estamos correctamente delante del Señor. Entonces, tenemos que orar delante de nuestro Señor, levantar nuestras manos delante del Señor, sin ira, sin contienda. Sin ira, sin contienda. Antes de que se ponga el sol, dice la palabra del Señor, hemos tenido que desprendernos del enojo, porque si no le estamos dando lugar al diablo. En Romanos capítulo 12, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 y versículo 17, lo que tenemos que hacer con todos los hombres, los deberes cristianos. Y dentro de los deberes cristianos está lo que tenemos que hacer con todos los hombres. Dice, no paguéis a nadie. ¿A quién? A nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con cuántos? Con todos. Entonces dice que no tenemos que pagar mal por mal a nadie, y en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos. No os vengáis vosotros mismos, amados míos,
sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, en esta lucha que tenemos contra el mal, nosotros no vamos a vencer al mal con el mal, sino que vamos a vencer al maligno, vamos a vencer al malo con el bien. Gloria al Señor. Entonces dice: no paguéis a nadie mal por mal, y procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuántos hombres? Todos. ¿A quién no tenemos que pagarle mal? A ninguno. Gloria al Señor. Y dice: y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Y hemos dicho que para estar en paz hay dos maneras: que la gente te pague lo que te debe, o que tú le perdones todo lo que te debe. Aleluya. Entonces, si alguien que tiene el deber de amarte no te ama, si alguien que tiene el deber de hacerte el bien no lo hace, está en deuda contigo. Hay dos maneras de que esa persona esté en paz contigo, que tú estés en paz con esa persona. Una, que te haga el bien. Otra, que tú le perdones. Aleluya. Entonces, ¿cómo tenemos que estar con todos los hombres? En paz, de lo que dependa de nosotros. Aleluya. Hay gente que no quieren relación contigo, que te apartan, que te aborrecen, que desechan tu nombre, que no quieren saber nada de ti. Aleluya. Bueno, pues el Señor quiere que en cuanto dependa de ti, de mí, nosotros estemos en paz con todos los hombres, y mucho menos el deseo de venganza. Porque ¿qué viene a la mente? ¿Qué pone el diablo cuando la gente te hace mal? Pone un deseo de venganza. Un deseo de venganza. Y si bien es cierto, en el Antiguo Testamento el Señor dijo lo que es justo, y lo justo es ojo por ojo, diente por diente. O sea, que lo que te hagan, eso tú haces. Esas son leyes que en la actualidad el Estado de Israel tiene. Israel no ataca, pero cuando le atacan, ellos atacan. Entonces, si le tiran un cohete desde Gaza, ellos responden con otros cohetes mucho más potentes. Pero no atacan ellos primero, sino que tienen la ley de ojo por ojo, diente por diente. La venganza. ¿Sí? La venganza. Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos enseña a nosotros que no tenemos que vengarnos. Gloria a Dios. Entonces, te viene el deseo de venganza. Este me ha hecho esto, bueno, pues yo le voy a hacer. Este ha dicho esto, pues yo voy a decir. Este me ha tratado mal, yo voy a tratarle mal. El deseo de venganza. Entonces el Señor quiere que esa ira, ese enojo, eso que te lleva a pensar, a querer hacer lo malo, porque delante de Dios, en el momento en que la persona quiere hacer lo malo, ya lo ha hecho, porque está en su corazón, la maldad ha entrado en su corazón. Cuando un hombre ve a una mujer que no era suya, un hombre casado ve a una mujer que no era suya y la codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio. Aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Qué es? Un homicida. No ha matado al hermano, pero ya dentro de su corazón, ¿qué es? Un homicida. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y
no permitir que la ira nos lleve al enojo, que el enojo le dé lugar al diablo, que queramos vengarnos, que queramos hacer el mal. ¿Por qué? Porque eso nos separa de Dios. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Manera de que estén en paz las personas, que te paguen lo que deben, o que tú los perdones. Manera de estar en paz con Dios, que le pagues todo lo que le debes, o que el Señor te perdone. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor quiere que nosotros perdonemos. En San Mateo capítulo 5, en el versículo 21 al 22, vamos a estar viendo lo que dice el Señor en cuanto a la ira. Dice en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está contigo en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, el Señor habla aquí de alguien que se acerca a Él. Aleluya, para ofrecer un sacrificio. De alguien que se acerca al Señor. Hemos dicho que cuando alguien se acerca al Señor es cuando el Señor nos hace entender cómo estamos delante de Él. Gloria a Dios. Como aquel que decía, en vano he lavado mis manos, en vano he purificado mi corazón. Cuando llegó a la casa de Dios se dio cuenta, el Señor se lo mostró. Pues de igual manera cuando nos acercamos delante del Señor es cuando sale todo. Aleluya. A veces está lleno de proyectos que quiere hacer, de los afanes de este siglo, del engaño, de la riqueza, de rencor, de resentimiento. Cuando vas a la presencia del Señor sale todo eso. ¿Qué sale? Sale todo eso. Gloria al Señor. Y es el momento de ponernos a cuentas con Dios. ¿Cómo tenemos que estar con el Señor? A cuentas. Aleluya, a cuentas. Y para estar a cuentas tenemos que pedir perdón y que el Señor nos perdone. Gloria al Señor. Tenemos que estar, para estar a cuentas, el Señor tiene que perdonarnos. Y bueno, pues dice, cuando traes tu ofrenda al altar, cuando tú haces algo para Dios, algo que el Señor ha ordenado, este tiempo es sacrificio de alabanza. Si nosotros nos presentamos delante del Señor a cantarle, a ofrecerle sacrificio de alabanza, pero ¿tenemos algo contra alguien? ¿Tenemos algo contra algún hermano? ¿Tenemos algo? Aleluya, ¿de qué servirá ese sacrificio de alabanza? ¿Será algo en el cual el Señor se goce? ¿Lo entendéis? Aleluya. Por eso es muy importante tener nuestros corazones limpios delante del Señor. Gloria al Señor. Entonces dice el Señor en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, en el Antiguo Testamento, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Enojarse, no mirarle a la cara, no tener algo contra un hermano, gloria al Señor, dice que ya eso te hace culpable de juicio. Ya sabéis que todo lo que se hace mal, Dios lo trae a juicio. ¿Qué hace el Señor? Dice que toda obra de los hombres es traída a juicio y que toda desobediencia tiene su justa retribución. Entonces todo es traído a juicio cuando se hace mal. Y cuando se hace bien, toda obra es traída a juicio para recompensar. Entonces, cualquiera que se enoja, ¿qué quiere el enemigo? Que nosotros nos enfademos los unos con los otros. Aleluya. ¿Qué quiere el enemigo? Que estemos enojados, que estemos enfadados con los hermanos. Porque me dijo, porque no vino, porque no... Eso es lo que el enemigo quiere que tengamos en nuestro corazón. Aleluya. Y que eso vaya a más. ¿A qué? A más. Cuando ya terminas diciéndole al hermano lo que dice aquí la palabra del Señor, que en el original, en la palabra raka, que significa despreciable ante Dios, dice que cuando llega a ese momento de aborrecimiento del hermano, te quedas expuesto al infierno de fuego. O sea que puedes perder tu salvación. Algunos dicen que no se puede perder la salvación, pero el Señor dice que te puedes quedar expuesto al infierno de fuego cuando el diablo ha conseguido que tú te enojes, que tú ya hables en contra de un hermano, que llegues a aborrecer al hermano, que le digas fatuo, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Estas cosas son para tomárselas muy en serio. Gloria al Señor. Estas cosas son para tomárselas muy, pero que muy en serio. Entonces, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que no es que tú tienes algo contra el hermano, sino que el hermano tiene algo contra ti, antes de ofrecerla, antes de tener relación con Dios, ve y arregla tu situación con esa persona. Aleluya. Entonces, unas veces vamos a tener que perdonar, otras veces vamos a tener que pedir perdón. Gloria al Señor. Unas veces vamos a tener que perdonar, otras veces vamos a tener que pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Gloria al Señor. ¿Y qué dice? Deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Delante de Dios tenemos que presentarnos sin que nadie tenga nada contra nosotros, sin que nosotros tengamos nada contra nadie. ¿Lo entendéis eso? Aleluya. Nadie tenga nada contra nosotros, nosotros tengamos nada contra nadie. Hemos perdonado. Y si tenemos que pedir perdón, pues se pide perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Hay personas que por no perdonar o por no pedir perdón terminan en la cárcel. La cárcel es, como todos sabemos, un lugar de donde no puedes salir. ¿Sí? Donde no puedes salir. Hay barrotes, hay puertas de hierro, hay alambradas, es un lugar donde no puedes salir. De igual manera hay situaciones de las cuales no puedes salir si estás en la cárcel. Entonces hay gente que está en la cárcel con una enfermedad en la cama. Hay gente que está en la cárcel, está en la cárcel porque no sale del hoyo en el que está, no sale de la situación en la que está.
Y bueno, pues el Señor quiere que estas cosas nos las tomemos muy en serio. ¿Bendito su nombre? No matarás, dijo el Señor, pero en este caso dice el Señor, cualquiera que se enoje. Porque, ¿por qué la gente termina matando? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó el homicidio? ¿Dónde comenzó el asesinato? Comenzó en el corazón. Dice el Señor que del corazón salen los hurtos, salen los homicidios, sale lo malo. Ahí es donde se pone. En San Marcos capítulo 11, versículo 25-26, lo leíamos antes, dice la palabra del Señor lo que tenemos que hacer cuando estamos orando. Entonces, capítulo 11, versículo 25-26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces, cuando vamos a orar delante del Señor, cuando estemos orando, tenemos que perdonar. Gloria al Señor. A lo menos no han pedido perdón. A lo mejor las personas no han pedido ni han pedido perdón, y es más, siguen maquinando y siguen hablando y siguen tratando de hacernos el mal. Pero delante del Señor nuestro corazón está como limpio. Gloria a Dios. No le guardamos nada a nadie. No tenemos nada contra nadie. En San Mateo capítulo 6, en el versículo 14, el Señor nos habla lo mismo. En San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Está hablando el Señor de la oración y dice en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere el enemigo que tengamos en nuestro corazón? Aleluya. Falta de perdón. Eso es lo que el enemigo quiere que tengamos en nuestro corazón para romper nuestra relación con Dios. Aleluya. Para cortar los puentes, para cortar la relación con Dios. Entonces, ¿a cuántos hombres tenemos que perdonar? ¿A cuántos? A todos los hombres. Para que nuestro Padre Celestial a nosotros también nos perdone de todo corazón. Y terminamos en San Mateo capítulo 5, versículos del 7 al 9. Está hablando de los bienaventurados. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Entonces estamos en el monte de las bienaventuranzas y el Señor está hablando a la multitud y concretamente a sus discípulos. Entonces, en el versículo 7, el Señor nos da estas bienaventuranzas. Hay tres bienaventuranzas que voy a compartir con vosotros. En el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces habla de los misericordiosos, habla de los limpios de corazón y habla de los pacificadores. Entonces, dice la palabra del Señor, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cierto?
En cierta parábola el Señor enseñó cómo tuvo misericordia de uno que le debía una gran cantidad. Y porque tuvo misericordia, le perdonó. Pero ese mismo salió y a uno que le debía 100 denarios, un consiervo suyo que le debía 100 denarios, lo cogía del cuello, lo ahogaba y bueno, pues lo metió en la cárcel. No usó de misericordia. Entonces la misericordia es una emoción, aleluya, algo que sentimos y algo que expresamos hacia los demás. Dios es misericordioso, Dios ha tenido de nosotros misericordia, nosotros también tenemos que tener misericordia de las personas. Sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Cómo tenemos que ser? Misericordiosos. ¿Y los misericordiosos alcanzan? Misericordia. Dice el Señor que la misericordia suya es mejor, dice la palabra del Señor, que la misericordia de Dios es mejor que la vida. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Y David decía, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Él renueva sus misericordias todos los días. Él hace misericordias a millares. ¿Cómo? Misericordia. Esta misericordia significa que no lo merecemos. Aleluya. No tenemos ningún derecho. ¿Sí? Pero sin embargo Él hace misericordias a millares porque Él es misericordioso, compasivo. Amén. Esa es la primera bienaventuranza que estoy compartiendo con vosotros. Luego está el ser limpio. ¿Cómo tenemos que estar? Limpios de corazón, porque los limpios de corazón verán a Dios. Entonces nuestro corazón tiene que ser limpios. ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? Limpio. Limpio de malicia, limpio de maldad, limpio de pecado, limpio. Es como tiene que estar nuestro corazón para ver a Dios. Mucha gente no ve a Dios. Aleluya. Ni verá a Dios. Si no es para juicio, no va a estar con el Señor para siempre. Aleluya. Pero el Señor quiere que estemos limpios. Dice en el libro de los Salmos, ¿quién habitará con Dios? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Esas son las personas que van a estar con el Señor. Y también se nos dice en la palabra del Señor que invoquemos el nombre del Señor con los limpios de corazón. ¿Cómo tienen que estar nuestros hermanos? Aleluya. Limpios. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Limpios. Con los limpios de corazón es que tenemos que invocar el nombre del Señor. Tenemos que estar en la iglesia. Dios quiere que en su iglesia solamente estén las personas que están limpias de corazón. Aleluya. Llevamos muchos años sirviendo al Señor. Aleluya. En esta semana que viene, pues concretamente mañana, voy a hacer 40 años desde que me convertí al Señor. 40 años. Aleluya. Casi 2/3 de mi vida ya caminando con el Señor. Y hemos visto, desgraciadamente, muchas cosas. Y una cosa que he visto y que sigo viendo es que los hacedores de maldad no solamente no van a estar con el Señor cuando Él venga a por su iglesia, sino que los hacedores de maldad, los que hacen maldad, los que tienen maldad en sus corazones, el Señor los quita de la iglesia. Aleluya. El Señor los quita. El Señor hace que esas personas no estén en la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, nuestro Dios es limpio. Nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor con los limpios
de corazón. Y son los limpios de corazón, los que estamos con el Señor y lo que vamos a ver a nuestro Dios. Por eso David le decía al Señor, lávame más y más de mi maldad. Dame un corazón limpio, crea en mí un nuevo corazón, dame un espíritu recto. David sabía de la importancia que tiene para estar con Dios el que nuestro corazón esté limpio. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, pues luego dice el Señor, y con esto terminamos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros que somos peleadores o pacificadores. Aleluya. Somos don Peleón. Aleluya. Doña Peleona. Gloria al Señor. Somos como la berenjena, aquella que estaba en el pueblo y que le decían de mote berenjena, y cada vez que le decían berenjena se ponía a pelear con todo el mundo. Y estaba tan acostumbrada a pelear con la gente que llegaba un día a la tienda y nadie decía nada. Dice, ¿hoy no me dice berenjena? ¿Qué quería la señora? La señora quería gresca, la señora quería discusión, la señora quería pelea. Se desahogaba de esa forma la señora. Entonces, el Señor no quiere que sus hijos seamos don Peleón ni doña Peleona. El siervo del Señor tiene que ser amable, pacífico. Gloria al Señor. Tengo una de mis hijas a la cual le pusimos por nombre Salomé, que significa pacífica. Aleluya. El Señor le puso también, David le puso también a un hijo suyo, Salomón, que significa pacífico. Gloria al Señor. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Pacíficos. Y allí donde vayamos pacificando, no echando más leña al fuego. El Señor quiere que nosotros seamos la parte que resuelve el conflicto, no una parte más en el conflicto. Gloria al Señor. El Señor quiere que en todo momento nosotros, donde estemos, seamos, pues eso, pacificadores. Ya se trate de un matrimonio, ya se trate de padres con hijos, ya se trate de empleado con empleados, ya se trate de personas que no están sirviendo a Dios, que no son amigos de Dios. El Señor quiere que sus hijos seamos, y todos sus hijos somos, pacificadores. Aleluya, pacificadores. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, no esos que cogen y llegan y venga, pues en vez de guardar la unidad del Espíritu, vamos a hacer otra denominación, otra separación, otra división. ¿Esos son hijos de Dios? ¿Eso sirve a nuestro Señor Jesucristo? Esos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Las personas que causan divisiones, que causan tropiezos, esas personas no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que son llamados hijos de Dios? ¿Los peleístas? No. Los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir. Orar. Porque es necesario. El Señor dijo que el orar es una necesidad. ¿Qué es? Una necesidad. Ahora, nuestra oración tiene que ser eficaz. ¿Cómo tiene que ser?
eficaz, que todo lo que pedimos nos sea dado. Y en esto es glorificado nuestro Padre Celestial. ¿Gloria al Señor? En esto es glorificado nuestro Padre Celestial. Y en que todo lo que le pidamos, Él nos lo dé. Esa oración eficaz, hemos visto que tiene que ser una oración sin ira, sin contienda. Manos santas, sin ira y sin contienda, que se elevan a Dios, que, bueno, piden, ruegan al Señor, y el Señor contesta nuestras oraciones. Bendito sea su nombre. Bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir en este día con todos vosotros. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, reunidos en tu nombre, amado Padre. Amado Señor, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros, y te damos gracias por la palabra que en este día nos has dado para compartir. Y amado Padre, te pido que, Señor amado, se quede grabada estas palabras en nuestros corazones. Nuestros corazones estén limpios, Padre. Nuestros corazones estén llenos de misericordia, de compasión. Amado Padre, nosotros seamos pacificadores, que con nuestras oraciones, con nuestras palabras, Señor amado, con nuestras obras, todo aquel que está en enemistad contigo pueda ser reconciliado. Todos los que están en enemistad unos contra otros puedan ser reconciliados. El corazón de los padres se vuelva a los hijos, el de los hijos a los padres, amado Señor, y el corazón de todos se vuelvan a ti. Eso es lo que te pedimos, amado Padre, en este día, por todos y cada uno de los que nos oyen, de los que nos ven a través de la televisión y nos oyen, y también de todos los que estamos en este lugar. Amado Padre, ten misericordia de todos y atráelos a todos hacia ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.